Hola, en este tema voy a explicar el caso de estudio dentro de la consolidación y restauración del templete del jardín del Museo Cerralbo de Madrid, que ya se comentó en la presentación de este módulo. Vamos a estudiar dos materiales, por un lado el acero de la armadura de una balaustrada y por otro lado el mármol de unos bustos escultóricos. En esta primera parte voy a explicar el proceso de caracterización del acero del balaustre. En el templete del Museo Cerralbo, en una de las barandillas, había una balaustrada formada por unos balaustres que estaban deteriorados por corrosión del acero de armar. Aparte, se quería conocer si se trataba de una reconstrucción o de los balaustres originales, porque se sabe que fueron destruidos en la guerra y algunos se reconstruyeron. Entonces se analizó, por un lado, el mortero que constituía la argamasa del balaustre y el acero. El mortero, de hecho, en la documentación del museo venía como si fuera de escayola cuando se trataba de un mortero de cemento. En el acero pues se querían tener algunos datos, a ver si se podía caracterizar, y como se ha explicado sufría un gran proceso de corrosión que había producido fisuras y roturas de grandes daños en los balaustres. Para ello se extrajo de uno de los balaustres rotos el acero, se llevó al laboratorio y se observó primero en microscopía por la cual se veían ya la presencia de óxidos que pueden influir en las propiedades mecánicas de la barra, habiendo dañado bastante el acero. Como se ha explicado antes, la corrosión del acero consiste en el proceso electroquímico de disolución del hierro por cesión de electrones y formación del hidróxido de hierro y después una serie de óxidos por captación de más oxígeno del aire. Esos hidróxidos y óxidos, todos esos productos de corrosión, ocupan un volumen mayor que el ocupado por el hierro metal, con lo cual producen esas tensiones que han roto la balaustrada. Las razones básicamente pueden ser la carbonatación, como hemos comentado antes, que es básicamente se supone que ese es el daño producido por este acero, pero se va a observar metalográficamente para ver qué tipo de acero se trataba y qué daños tenía. La caracterización que vamos a hacer las técnicas de caracterización que vamos a utilizar son la metalografía, y con él vamos a observar la microestructura del acero. Los metales tienen estructura cristalina y la estructura es regular, cambiando la orientación cristalina de una zona a otra, pero no cambia la estructura. El material, por lo tanto, es policristalino. Está integrado por numerosos granos que poseen esa misma estructura cristalina, pero su orientación cambia. La región donde se unen los diferentes granos se denomina límite de grano, y la organización de esos granos da igual a lo que denominamos microestructura del material, que es la que vamos a observar mediante esta técnica. Vamos a ver la forma y el tamaño de los granos. Si hay varias fases presentes, habrá granos de diferentes fases. La configuración de esas fases la vamos a poder ver a través del microscopio óptico y el microscopio electrónico. Vamos a ver también, se pueden ver mediante esta técnica, inclusiones no metálicas, defectos superficiales, si se ha producido corrosión intergranular o corrosión generalizada, y para lograr ver y visualizar bien esa microestructura hay que hacer una preparación previa muy cuidadosa de la superficie. Se trata de realizar un corte sobre la pieza, realizar un montaje con una resina, un desbaste y un pulido, y al final atacarlo con una disolución que revele las fases. Al final, el tipo de reactivo que utilizamos en el ataque depende de la naturaleza del material. Todo este proceso de preparación metalográfica está descrita en el vídeo de este mismo módulo del tema 4. Ahí se ve todo el proceso de preparación a partir de preparación de esta probeta de acero de la balaustrada para su observación. Todo esto son técnicas metalográficas. La metalografía es la técnica que revela la organización espacial de las fases y los compuestos que conforman un material metálico o una aleación metálica.
Entonces, vamos a ver su constitución y su estructura. Se pueden obtener datos así de los tratamientos térmicos que ha tenido, se puede determinar también así el proceso de conformado, si ha sido trefilado, laminado en caliente, forjado, etc. También se puede comprobar los defectos, las grietas superficiales, partes soldadas, etc. El sistema que vamos a observar son aceros, el sistema hierro-carbono. Se ve en la diapositiva el diagrama hierro-carbono, en el cual las fases mineralógicas o los microconstituyentes que se denominan a las fases presentes en este sistema son la austenita, la ferrita, la perlita y la cementita. Los aceros estarían hasta el 2% en este diagrama, y vamos a observar cómo se van formando las distintas fases y al final, dependiendo del contenido de carbono, se formarán una u otra, y cada una de ellas pues tienen unas características, le dan unas características al acero final. De manera que tendremos aceros con bajo contenido de carbono, aceros correspondientes al carbono del eutectoide y aceros hipereutectoides o con alto contenido en carbono. El microscopio metalográfico es un instrumento que vamos a utilizar para realizar ese examen micrográfico, y vamos a estudiar con él y controlar el proceso térmico al que ha sido sometido el acero, la microestructura o los cambios que haya podido sufrir. También las variaciones en las propiedades mecánicas dependiendo de esas constituyentes metalográficos. Así vamos a determinar mediante el tamaño de grano, la distribución, las distintas fases e inclusiones que tienen efecto sobre las propiedades mecánicas del material. En definitiva, vamos a obtener un montón de datos de esa microestructura que nos revelen el estado y la caracterización micrográfica del material metálico, o sea, la microestructura. El microscopio metalográfico, su funcionamiento está basado en la reflexión de una haz de luz horizontal que proviene de una fuente, y dicha reflexión se produce por medio de un reflector de vidrio plano y pasa a través del objetivo del microscopio hasta que llega a la superficie de la muestra. Tiene un sistema óptico con una serie de partes, que es el sistema ocular. Es una lente, un objetivo, un condensador, un diafragma y un foco, y luego un sistema mecánico con un soporte, platina, un revólver donde vienen los objetivos de diferentes aumentos y unos tornillos de enfoque. La observación siempre se empieza con el objetivo de menor aumento. Aquí ya se ven los resultados de la observación metalográfica a diferentes aumentos, en el cual se puede observar la microestructura ya del acero resultante. En el caso del acero de Cerralbo vemos que es una microestructura formada por ferrita como microconstituyente mayoritario, y también se observan zonas de perlita. Esta microestructura corresponde con un acero hipoeutectoide de bajo contenido en carbono, un 0,2 aproximadamente, viendo que también se puede observar que la distribución es muy homogénea, muy poca variedad en el tamaño de grano, que son unas 20 micras aproximadamente, y las propiedades mecánicas de este acero, que se van a determinar también a continuación, van a depender de esa cantidad de ferrita y del tamaño del grano. Esta matriz de ferrita vemos que está formada por granos equiaxiales, y se observan también impurezas de color oscuro propias de un afino de un acero de baja calidad. Al ser un corte transversal no se aprecia la dirección preferente de laminación, no se puede saber si están laminados o trefilados, aunque luego se va a ver cómo es un acero estirado en frío. Se trata de un acero hipoeutectoide en la cual la austerita se ha transformado a 870 grados en la fase alfa ferrita, que es una disolución sólida muy diluida de carbono en hierro alfa. El resultado es una microestructura en la que los campos ferríticos parecen haberse reducido, y comparándola con otra que hubiera sido reducida. Son estructura de colonias de perlita, que son las zonas oscuras, distribuidas en una matriz ferrítica, que son las zonas más claras. Y se ve como la perlita tiene un espacio interlaminar menor, una estructura fina. También, para completar el estudio del acero de la balaustrada, se realizó un ensayo de tracción, un ensayo mecánico en el cual se determinaron las propiedades mecánicas de tracción de este acero. Se ha realizado mediante un accionamiento hidráulico en una máquina servo-hidráulica, en el cual se han determinado la resistencia máxima a tracción y el alargamiento. Se ha utilizado una
máquina con una capacidad de carga de 6.104 kilopondios y con un sistema informático de adquisición de datos, con una serie de parámetros ajustados de velocidad de ensayo, etc. Se ha obtenido los parámetros que definen las propiedades mecánicas del acero, como son la resistencia mecánica, la resistencia máxima a tracción, el módulo elástico como pendiente de la recta en el campo elástico, el alargamiento bajo carga máxima, el límite elástico y el alargamiento último. Una vez realizado el ensayo de tracción del acero, se ve que no hay escalón de excedencia, con lo cual se trataría de un acero, es un diagrama característico de un acero estirado en frío, y estos son la resistencia a tracción, el límite elástico, el módulo de elasticidad. Con todos estos datos se puede concluir que es un acero fabricado a mediados del siglo XIX, por lo que la balaustrada ha sido reconstruida después de los daños sufridos en la guerra. También para estar seguros de que la tecnología disponible no era de los orígenes de cuando se construyó el museo, se podrían hacer otros ensayos de caracterización para determinar los aleantes, los elementos aleantes, como pueden ser fluorescencia de rayos X o también otros ensayos mecánicos como dureza.